Ok, no sé si ustedes ven que estoy grabando. Oh, ¿me pueden decir sí? Ok, bueno, gracias. Ok, entonces, cuando cuando la temperatura va a cero, la energía del sistema necesariamente tiene que ir a sub cero por esta formulita, ¿no es cierto? Entonces, si la energía del sistema macroscópico, o sea, es la mínima posible, todos sus constituyentes deben estar en la mínima posible, que es el nivel fundamental. Y eso corresponde a una sola configuración. ¿Ok? Entonces, cuando T va a 0, omega va a 1. ¿Ok? Entonces, aquí voy a escribirlo. Tenemos que... Entonces, omega va a 1. Y por lo tanto, el logaritmo de omega es 0. Y entonces, en el cero absoluto tenemos que la entropía es 0. Ok, entonces en el cero absoluto tenemos 0 entropía. Eso es una propiedad interesante de la entropía. Vamos a introducir ahora los conceptos de calor y trabajo. Enunciamos la conservación de la energía, es decir, de que la energía de un sistema aislado se conserva y la forma de cambiar la energía la vamos a definir como dos posibles. Una que es el trabajo y otra que es el calor. Intercambio de calor o de trabajo. ¿Ok? Entonces lo que es calor ya lo introducimos. Era simplemente la transfer de energía microscópica, el sistema, o sea, cuando las partículas que componen el sistema pueden entregar energía cinética microscópica a otro sistema. Por ejemplo, por choque con la pared. Eso llamamos calor. El trabajo va a ser el intercambio de energía cuando hay un cambio en un parámetro externo. Por ejemplo, el volumen. Aquí hay un ejemplo. Es el experimento, el dispositivo de Joule, en el que demostró la equivalencia entre trabajo y calor. Entonces, aquí la idea es la siguiente, es que si se fija en este dibujo, tiene un recipiente aislado que tiene un termómetro. ¿Ven acá que hay un termómetro? Este termómetro, entonces, una bola de mercurio con su nivel, mide la temperatura dentro de este recipiente. Y adentro del recipiente tenemos un líquido. Me parece que usó estanques de una cervecería para hacerlo. El punto es que hay unas aspas que permiten agitar el líquido. Y estas aspas se conectan a través de esta cuerda y polea con una masa. Entonces, cuando la masa cae, va a poner en movimiento estas aspas. Y el punto aquí, lo que observó Joule, es que la caída de energía corresponde, la caída de energía potencial de la masa, que sería mgh, va a ser entregada a el sistema aislado aquí a través de las aspas. Las aspas excitan el líquido dentro del sistema. ¿Okay? Entonces el sistema no está completamente aislado, en realidad me refiero a aislado térmicamente. Esto era un recinto térmicamente aislado, eso sí. Significa entonces que solamente puede intercambiar trabajo con el medio ambiente. Y el trabajo viene de la caída de esta masa que entrega un trabajo MGH. Y ese MGH entonces debe ir a la conversión de energía interna, porque tiene que ir en aumento de la energía del líquido aquí. ¿Okay? Entonces podemos medir eso justamente midiendo el aumento de temperatura. Es decir, conocemos W, podemos medir la temperatura con el termómetro y podemos hacer la curva, entonces, energía en función de la temperatura, usando este experimento. Entonces yo puedo ahí medir la energía interna en función de la temperatura usando este experimento. Otro ejemplo de trabajo
es cuando tengo este sistema típico, el del pistón, para un gas. Entonces aquí lo voy a tratar de escribir por acá. Entonces es un gas ideal en, en un pistón. Entonces este es el dibujo. A ver cómo podría... Tengo que borrar lo que tengo acá. Ah, se me olvidó cómo lo vi el otro día, pero vamos a hacer una nueva, ¿no? Ahí está. Ok. Entonces tengo este pistón. Y entonces acá adentro tengo un gas y uno tiene que ejercer una fuerza F que va a ser igual a la presión del gas multiplicado por el área del pistón. Esto sería entonces el área del pistón. Entonces, si hay una expansión o un cambio de volumen, el trabajo en un pequeño cambio de volumen va a ser entonces un dx por f. Entonces, acá puse un eje x, voy a ponerlo de color. Esto sería el eje x. Y entonces eso puedo escribirlo entonces como dx por a multiplicado por f y dividido por a. Y eso es entonces un dv por la presión. Entonces, si hay un proceso así, bueno, podemos hablar de un pequeño cambio en el volumen del gas, y yo lo relaciono entonces con una cantidad de trabajo entregado o intercambiado con el sistema, que va a ser entonces menos PdV. Hay un signo menos, porque si la expansión es positiva, voy a escribirlo acá, el menos viene de que para una expansión el gas tiene que entregar energía. Entonces, en una expansión, el gas entrega energía. Entonces, eso es menos PdV. No me salió, no voy a hacer de nuevo. dW es entonces menos P por dV. Entonces, ahí hay dos ejemplos de trabajo y de intercambio de trabajo con el sistema. Para medir calor, entonces ahí tenemos una manera de intercambiar trabajo y de medir trabajo. Para medir calor, entonces, esto es súper simple. La idea acá para el calor sería entonces, voy a pasarlo un poquito más abajo, acá. Entonces ahí tenemos para medir calor, hacemos dos sistemas.
Entonces aquí tenemos dos sistemas A y B, en que los parámetros de B no cambian, ¿ok? A ver. Déjenme refrescarme la memoria. Entonces sería, los parámetros de B no cambian. Sería B. Y este es A. Y este entonces tiene un termómetro asociado con su parámetro θ, ¿ok? Y este de acá puede intercambiar trabajo. Esto de acá entonces sería una pared, o sea, esto de acá tiene una pared diatérmica. Esta es la pared diatérmica entonces, y el punto es que inyectamos a A una energía en forma de trabajo. Entonces inyectamos acá adentro. Entonces inyectamos un trabajo W. eh, y con este parámetro podemos medir, de aquí vamos a sacar entonces la energía de A, porque la energía de A va a depender de la temperatura, ¿ok? Y entonces vamos a poder medir el aumento de energía de A debido a esa temperatura, ¿ok? Pero como no usemos W, entonces la diferencia sería Q, va a ser entonces el calor, el calor intercambiado con el sistema B. Esto de acá es el calor entregado a B. Entonces es sencillo, uno le inyecta aquí un ejemplo de medir calor. Como tenemos que la energía interna, la energía total del sistema depende de la temperatura, entonces si yo tengo esta curva, yo sé digamos que sé cuál es esa curva, entonces inyecto una cantidad de trabajo al sistema A, va a aumentar su energía, ¿ok? Y voy a poder medir la energía final. Pero como A puede perder energía con B, esta energía final no va a ser igual al trabajo entregado, va a perder algo de calor entregado a B. Y ese calor es justamente esa diferencia. O sea, hay un ejemplo de dispositivo experimental para medir calor. ¿Y, profe? Sí, ¿Y podría hacerse al revés? O sea, como inyectarle calor a A y ver si hay un intercambio y medir un intercambio de trabajo entre A y B. ¿O no funciona? es que A y B por diseño están construidos para no intercambiar trabajo. Lo que queremos hacer acá es saber cómo podríamos, un ejemplo de cómo podríamos medir calor. ¿Ok? Ya, ok. Pero es sencillo, son ejemplos sencillos de cómo podríamos construir el dispositivo experimental. Entonces, con eso vamos a hacer otra definición, que es la capacidad calórica. Entonces, ya que podemos medir calor, em, la capacidad calórica nos va a dar el aumento de temperatura correspondiente a una inyección de calor. Entonces, yo le inyecto calor a un sistema y eso va a aumenta la energía del sistema. Y entonces con eso va a aumentar la temperatura del sistema. ¿Ok? Hay otros ejemplos de intercambio de energía, como por ejemplo, si acaso tengo un sistema que trabaja, no va a intercambiar calor, y por lo tanto su cambio de temperatura va a estar relacionado con la conservación de la energía. Pero aquí lo que estamos haciendo es relacionar directamente cuál es el aumento de temperatura relacionado con una inyección de calor a un sistema dado. ¿Ok? Entonces, esa es la capacidad calórica. Para el calor específico es lo mismo que perdón, algo importante. La capacidad calórica suele definirse cuando uno mantiene ciertos parámetros constantes, por ejemplo, el volumen, pero podría ser también la presión.
Entonces, el Y que hay acá indica cuál es, cuál es ese parámetro que estoy manteniendo fijo. El calor específico es lo mismo que la capacidad calórica, pero normalizado por el número de partículas, el número de moles o la masa total del sistema. Entonces, si no hay cambio en los parámetros externos, por ejemplo, el volumen, este Y sería entonces el volumen, ¿ok? En ese caso, la variación de energía, la entrega de calor, es lo mismo que, la variación de calor va a ser lo mismo que la variación de la energía. Me faltó un D acá, escribirlo aquí. Necesito otra página más. Ahí va. Entonces, el CY, no lo vamos a hacer así. Si no hay cambio entre parámetros externos, entonces vamos a poner el volumen. El C sub V va a ser entonces el delta Q partido por el aumento de temperatura a volumen constante. Y eso entonces, si no hay intercambio de trabajo porque el volumen es constante, va a ser lo mismo que el dE a dt a volumen constante. Y bueno, eso no lo escribimos con d derecho, normalmente lo solemos escribir como una derivada parcial. Ok, entonces esa es la definición de capacidad calórica. Aquí tenemos entonces el ejemplo de volumen constante. Y para el gas ideal, entonces voy a escribir aquí el gas ideal. Teníamos que la energía total es n, el número constituyente multiplicado por 3 veces por 1/2 kT, que sería la energía por grado de libertad. Y entonces acá tenemos que el CD es 3/2 de NK para el gas ideal. Ok, entonces vamos entonces ahora a definir las funciones de estado de un sistema termodinámico que nos permiten entender cómo caracterizar el sistema, un sistema termodinámico. Profe, una preguntita chica, justo se me crachó cuando iba a preguntarle. Sí, dígame. ¿Por qué de repente utilizamos la delta para representar un cambio diferencial? Me refiero a la delta chica, delta minúscula. No vi quién De la D. consulta. ¿Quién está preguntando? Yo, Cristóbal. Cristóbal, bueno, es una muy buena pregunta. Acá estoy distinguiendo unas deltas y unas D derechas. Hay una gran diferencia y justamente ahora voy a tratar de explicar esa diferencia porque el delta significa algo pequeño. El D derecho es un diferencial. Entonces, me estoy anticipando a una definición que tengo que hacer ahora, que no es lo mismo hablar de un epsilon, un delta chico, y un diferencial. En esta, el diferencial significa que estoy tomando la diferencia de dos funciones en el fondo, f de x más de x menos f de x, ¿no es cierto? Y eso es lo que voy a tratar de formalizar ahora, Cristóbal. Entonces le pido un poquito de paciencia, pero es un buen punto el que hace. No es lo mismo el delta que el de derecho. Ya, gracias. Entonces, vimos que para el aumento de entropía relacionado con un aumento de calor está dado por esta expresión. Si yo entrego energía microscópica a un sistema sin cambiar su parámetro macroscópico, en la clase pasada vimos, muy rápido, sí sé, pero lo vimos, entonces este es el resultado, que el aumento de entropía asociado es delta Q partido por T. Eso lo vimos muy rápido, entonces por lo tanto lo voy a recapitular el viernes, voy a repetir esto. Pero por ahora recuerden esto, que el aumento de entropía asociado a una inyección de calor está dado por delta Q partido por T. Entonces, acá este es un D derecho, porque esto es un diferencial de entropía, es una diferencia
de una función de estado, que es lo que estoy tratando de definir aquí, algo que caracteriza el sistema. En cambio, ese delta Q no es la diferencia de nada, es solamente una pequeña cantidad. ¿Ok? Entonces, por definición de la capacidad calórica, esto lo podemos escribir como el delta Q es Cx por dt. ¿Ok? Entonces, esa capacidad calórica es algún X constante, que no sabemos si es presión, volumen o lo que sea. ¿Ok? Entonces, si yo voy desde un estado a otro, de un estado A a otro estado B, voy a sumar todos los intervalos de entropía. Eso es lo que voy a hacer. Haciendo que la variación de entropía va a ser SB menos SA. Y eso es la integral de A a B de los ds. Entonces, y acá lo estoy escribiendo en función de la temperatura. Desde una TA hasta un TB. Entonces, si la capacidad calórica fuese constante, entonces para C de X constante, yo puedo sacar esta capacidad calórica de la integral y me queda entonces que delta S es el C sub X por el log de TB menos dividido por TA. Pero de ahí tenemos un problema, porque ¿qué pasa si partimos del cero absoluto? Entonces, ¿qué pasa si partimos desde TA igual 0, si calentamos un sistema de cero absoluto, vemos que el aumento de entropía se hace infinito. Llegamos a no puede ser eso, digamos, porque yo sé que no me va a costar infinita energía. Entonces, el supuesto de que la capacidad calórica es constante debe estar errado. El hecho de que esta capacidad calórica sea constante está malo. Y eso es curioso porque vimos que para el gas ideal, entonces cuando vimos el gas ideal, escribimos que la capacidad calórica a volumen constante era 3 medio NK. Parecía estar correcto, pero sin embargo eso no puede ser porque la capacidad calórica no puede ser constante, sino divergiría el aumento de temperatura. Es necesario que entonces que esta expresión debe ser, no puede estar correcta. Hay un error entonces. Y el error básicamente es que a bajas temperaturas, ya esto no se puede modelar como un gas ideal, sino que uno tiene que modelarlo como un gas cuántico de Fermi, se llama. No es tan difícil de hacer, pero eso se escapa de la materia del curso y se ve en el curso de mecánica estadística en física, que es de tercer año, creo. Sí, tercer año. No, cuarto. Entonces, el punto acá para nosotros es que una de las propiedades que debe tener esa capacidad calórica es que su límite a baja temperatura tiene que ser cero. La capacidad calórica debe ir a cero a baja temperatura. Y si bien los resultados de este tipo, que nos da la capacidad calórica como una constante, deben ser válidos solamente en un cierto límite, en el límite clásico, en el límite de altas temperaturas, alta energía, en que la energía es mucho más alta, digo yo, que la energía de X partición del 3 medio kT, la energía por grado de libertad, 1 medio kT, es mucho más grande que la separación de los niveles de energía cuántico accesible a la partícula. Bueno, entonces claro, si uno va al cero absoluto, el 1 medio kT va a cero, y eso ya no es despreciable comparado a la separación de los niveles cuánticos de la partícula. Entonces, con eso, la equipartición de la energía, es decir, la distribución de la energía entre todos sus grados de libertad,
lo tenéis que escribir aquí también. Entonces la equipartición no lo enuncié en el momento que lo vimos, también es el cambio de orden que estoy haciendo en el curso. Es repartición de la energía total entre todos entre todos los grados de libertad del sistema. Entonces, la equipartición es cuando en esa repartición repartimos de forma pareja, de manera que llevamos entonces un medio kT por grado de libertad. Y la energía, bueno, a ver, no voy a escribir arriba. Entonces, N por 3 medio kT. Y todos los grados de libertad del sistema está dado por F, que es 3N. Entonces, acá entonces en física clásica, como les enunciaba, tenemos la capacidad calórica para el gas ideal, que es 3 medio NK, pero ahí hay un problema, porque entonces ahí tenemos que el límite de bajas temperaturas de la capacidad calórica tiene que ser 0. En física, digamos, en física cuántica uno puede hacer este cálculo de manera realmente fácil, no para, no para el gas ideal, sino que para el calor específico de los sólidos. Es decir, acá sería la capacidad calórica no del gas, sino que de un sólido, por ejemplo, una barra de cobre, en el cual básicamente la capacidad calórica, les recuerdo, nos da el aumento de temperatura dado una inyección de calor. Entonces yo tengo mi barra de cobre, le doy calor y voy a ver cuál es su aumento de temperatura. ¿Okay? Entonces, esa capacidad calórica es muy fácil de medir y experimentalmente, y efectivamente se ve que va a cero cuando la temperatura baja. Ese efecto fue explicado por Einstein en uno de sus papers en 1905, y eso lo quiero dar como ejemplo el próximo viernes, como una manera de ilustrar, como un ejemplo concreto, un cálculo de esa capacidad calórica. Eso lo podemos hacer, tal caso del curso, porque es un cálculo bastante simple. Es una versión simplificada del calor específico de los sólidos. Entonces, el resultado que vamos a ver el viernes, entonces, nos da que el límite de baja temperatura para la capacidad calórica es efectivamente cero. El límite de esta función, cuando t va a cero, es cero, porque acá está la exponencial. Ustedes ven de que, perdón, la exponencial cuando t va a cero, esto va a ir a 1, y acá abajo en la exponencial también va a ir a 1, pero esto va a diverger más fuerte que el 1 partido por t cuadrado, por la exponencial que hay acá. Entonces, vamos a ver este ejemplo el viernes, y ver también de que el límite de altas temperaturas, con esto t va a infinito, esto es un t va a infinito, deberíamos recuperar 3nk, pero hay que hacer la expansión en Taylor ahí. Lo vamos a hacer el viernes. Entonces acá tenemos dos ejemplos de capacidad calórica. Y ahora sí que corresponde definir lo que es esas funciones de estado y responder a la consulta de Cristóbal. Los parámetros, entonces, vamos a definir un conjunto de parámetros que definen completamente un sistema termodinámico. Vamos a ver de que este número de parámetros deben ser al menos 3. Típicamente deben ser al menos la energía, la entropía y el volumen, por ejemplo, para un sistema. Pero pueden ser más de 3, porque
yo les puedo agregar la magnetización, por ejemplo, o unas reacciones químicas y las concentraciones de los distintos constituyentes de la mezcla. ¿Ok? Entonces, cada una de estas variables que caracterizan el sistema, como la energía o el volumen, son funciones de estado porque caracterizan el estado del sistema. Yo con todos esos parámetros, con este conjunto de parámetros X, Y, caracterizo mi sistema. Entonces, por eso le llamo, por eso yo le llamo función del estado, porque caracterizo el estado del sistema. Entonces, las ecuaciones que relacionan las variables, estas variables de estado, estas funciones de estado, se llaman ecuaciones de estado. Entonces, yo cuando puedo, por ejemplo, sacar la presión, cuando tengo el volumen y la temperatura, lo saco gracias a una ecuación de estado. Ahora, si tengo alguna función de esas variables de estado, yo puedo expandir esto de aquí en un diferencial. Porque una pequeña variación de esta función de estado, y, que depende de la función de estado, sería entonces y a su vez sería una función de estado. Y si yo expando entonces esta función de estado, uso la regla de la cadena para escribir el diferencial. Y esto de acá entonces lo que llamamos un diferencial exacto, de derecho. En cambio, estas cantidades como un elemento de calor o un elemento de trabajo no corresponden necesariamente a un diferencial del sistema, sino que solamente son cantidades pequeñas. ¿Ok? Entonces yo inyecto un poco de calor, un poco de trabajo. No es que corresponda a una diferencia en el estado final y inicial. Entonces hay un truco en 3 dimensiones que sería lo mínimo para termodinámica. Uno puede verificar que una combinación corresponde a un diferencial exacto, a un de derecho, es decir, que estos serían los FI, los de acá, si el rotor de estos coeficientes es 0. Si el rotor de estos 0, significa que F es un gradiente y entonces corresponde a la expansión que tengo acá. Voy a seguir un poquito más. Se distinguen entonces dos tipos de funciones de estado. Ahí esto es súper simple. Está el caso cuando la variable o función de estado es una variable intensiva. Eso significa que cuando tengo un sistema A que está compuesto por dos subsistemas, por ejemplo, aquí lo voy a... Entonces, si tengo un sistema que está compuesto por dos subsistemas, entonces A1 y A2. Ok, entonces, si tengo que Y es Y1 y es igual a Y2, entonces se dice que Y es intensivo. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos la temperatura, la presión o el calor específico. El calor específico, el CV era la capacidad calórica a volumen constante partido por el número total de partículas. Y los parámetros extensivos, en cambio, eso nos dan que la Y es la suma de los otros. Entonces ahí tengo que Y es extensivo. Entonces, por ejemplo, acá tengo que el volumen es V1 más V2. El volumen total sería V1 más V2. O la energía total del sistema va a ser E1 más N2, etc. Entonces, los parámetros intensivos no dependen del tamaño del sistema, mientras que los parámetros extensivos son proporcionales al tamaño del sistema. Entonces, aquí entonces le voy a poner Y es proporcional al tamaño.
Y, profe, ¿Sí? y esas condiciones se cumplen en el estado de equilibrio solamente, ¿cierto? Es una buena pregunta. Acá Rodrigo pregunta entonces si estas definiciones de parámetros intensivos y extensivos se cumplen solamente en el estado de equilibrio. Em, la respuesta es sí y no. El problema que tenemos aquí es que estamos hablando de termodinámica del equilibrio. Entonces, esas funciones de estado caracterizan el equilibrio de un sistema termodinámico. Quiero decir acá que si yo tengo un sistema fuera del equilibrio, no necesariamente va a tener una sola temperatura, no necesariamente va a tener una sola presión. No voy a poder definir exactamente temperatura y presión para un sistema que no está en equilibrio. Por ejemplo, algo que está expandiendo o una reacción química. Mientras dura la reacción química, ahí van a haber partes del sistema que van a ser más calientes que otras, van a tener distintas concentraciones de productos y reactantes. Y yo solamente puedo comparar un estado inicial, hago un cambio y llega a un estado final. ¿Ok? Entonces, los parámetros y las funciones de estado, las funciones de estado y las variables de estado, que quieren decir lo mismo, se definen cuando el sistema está en equilibrio. Entonces, si yo hago un gráfico, por ejemplo, de presión en función del volumen, yo puedo colocar un gas ideal adentro de ese gráfico solamente si acaso yo conozco la presión. Hoy voy a tratar de dibujarlo por acá. Entonces acá tengo un diagrama, como lo vamos a ver mucho, este diagrama presión en función del volumen, y existe una relación entre las dos que es así, para un gas. O bueno, parecido para otros sistemas también. Pero ustedes ven, yo dibujé puntitos, en todas partes acá tengo un estado que corresponde a una cierta presión. Yo para poder decir que todo el sistema está a esa presión, necesito que el sistema esté en equilibrio, que sea homogéneo y en equilibrio. ¿Okay? Entonces, estas variables se definen intrínsecamente en el estado de equilibrio del sistema. Una vez hace aproximaciones y habla de la presión como si fuese constante, pero como para poder trabajar, ¿no es cierto? En el caso de un sistema en expansión, por ejemplo. ¿Okay? Pero en rigor, esta variable estado solamente tiene sentido cuando estamos hablando del estado de equilibrio del sistema, cuando yo lo puedo poner en este gráfico. Ok, entonces, con eso voy a definir lo que son los procesos cuasi-estáticos y enunciar la ley de la termodinámica. Y con eso cerramos la clase de hoy. Entonces, vimos que para un proceso cuasi-estático, ahí hay otra cosa que es por el cambio de orden que hice en mi curso. Tengo que enunciar aquí más precisamente lo que es un cambio cuasi estático. Entonces, un proceso cuasi estático entonces corresponde a una diferencia de posiciones de equilibrio. Entonces, ¿cómo lo enuncio esto? Entonces, ocurre a través de estados de equilibrio. Esto es súper raro. ¿Cómo voy a cambiar algo si pasa todo el rato desde una posición de equilibrio a otra? Si, por ejemplo, acá voy a hacer otro gráfico. Energía, entropía, por ejemplo. Entonces, parto desde un punto A y llego a un punto B. Si yo puedo dibujar una curva entre estos dos, tengo entonces acá el proceso cuasi estático. Porque yo puedo dibujar en todo momento a lo largo de este proceso un punto
que significa que va a tener una entropía, una energía dada, correspondiente a esas funciones de estado que se entienden solamente en el estado de equilibrio. ¿Ok? Pero está cambiando el sistema, entonces, ¿cómo lo hacemos? Tengo que esperar, le hago un pequeño cambio a lo largo de esta curva. Entonces, por ejemplo, paso de un punto a un intervalo muy cercano, A más dA, llamémoslo así. No, es pésima idea en realidad. Esto no lo voy a llamar así. A un A2, en que los dos están muy cercanos, son un cambio muy pequeño en algunos de los parámetros del sistema. Y entonces hago ese cambio, por ejemplo, expandiendo, liberando un poco el gas, expandiendo el pistón, pero lo hago muy lento. Expando el gas adentro del pistón, tirando el pistón, pero de manera muy suave. Entonces, voy a dibujar acá que lo que es ese pistón. Acá tengo entonces ese pistón. Y aplico entonces una fuerza para que balancea la presión interna del gas. Y entonces libero un poco de fuerza para que se expanda un poquito. ¿Okay? Entonces, libero un poco la presión del pistón para que se expanda muy poquito el gas. Significaría entonces de que estos dos puntos, A1 y A2, están muy cercanos. Muy cercanos. Pero yo lo hago de forma infinitamente lenta. De manera de que si A1 es un estado de equilibrio, entonces A2 también va a ser un estado de equilibrio. Voy a esperar de que el sistema decante entre todo este cambio. Entonces, cuando yo hago una curva así, cuando yo puedo dibujar esta curva, es porque en todo punto hay una energía total y una entropía total bien definida, y por lo tanto el sistema está en equilibrio en todos estos puntos de aquí. Si yo cuando paso de un punto al punto vecino, tengo que esperar infinito. Por lo tanto, un proceso cuasi estático es un proceso cuasi estático, es decir, que realmente se demora infinito en ocurrir. ¿Ok? Entonces, un proceso cuasi estático, por lo tanto, ocurre a través de estados de equilibrio. Y acá entonces le estoy dando el ejemplo de la expansión del gas ideal. Lo podemos hacer de dos maneras. Yo lo puedo hacer de esta manera controlada, o si no, lo puedo hacer de la expansión libre. Puedo decir, voy a hacerlo brusco. Voy a hacer, otro caso que podríamos inventar es algo así, en que paso de un volumen inicial a un volumen final. Entonces, eso sería la expansión lenta, perdón, la expansión, el proceso brusco. Por ejemplo, si se retiramos una partición, entonces ya vimos cómo va el cambio de entropía en ese caso, porque va como el logaritmo del número de estado accesible. Entonces yo mido la entropía, no puedo medirlo entre medio porque va a pasar cosas muy complicadas, pero puedo medir la entropía final y la entropía inicial. ¿Ok? Entonces, yo conozco la entropía partiendo porque hicimos el análisis del gas ideal en un pozo de potencial infinito. Y entonces, como tengo el número de estado accesible, sé que el aumento de entropía simplemente va a ser Kn log 2. En realidad ni siquiera necesitaba saber todo el cálculo que hicimos en delante, o sea, en las clases anteriores. Simplemente, si yo aumento en un factor 2 el volumen, agrego una incertidumbre acerca de la partícula está del lado izquierdo o del lado derecho. Y eso me agrega 2 a la n estados accesibles. Y cuando le tomo el log, me va a dar un aumento de n log 2 para la entropía, que sería el logaritmo del número de estados accesibles. Entonces, es todo consistente y esto sería la expansión brusca. Pero en un proceso lento, que es el que tengo descrito acá, el cuasi estático, controlo la expansión y por lo tanto esto de acá va a intercambiar trabajo. Aquí el gas no intercambió trabajo y aquí sí va a intercambiar trabajo. Si yo simplemente retiro esta partición imaginaria acá, entonces el gas se va a expandir libremente en todo el volumen. ¿Okay? Quizá dibujar esto acá un poco mejor así. Ese sería mi volumen inicial, V inicial, y el volumen final es esto.
en que el volumen final entonces sería 2 veces el V inicial. Esto es muy distinto eh, a la expansión entonces controlada en un pistón. ¿Ok? Entonces ahí controlo la expansión del gas con un pistón. Acá, esto de acá sería libre. De aquí para acá sería una expansión libre. ¿Ok? Entonces, el omega final va a ser 2 a la n veces el omega inicial. Y por eso entonces tengo este aumento de entropía de n log 2. Entonces, volviendo al proceso lento, ahí tengo que la variación de energía interna es el gas va a tener que trabajar contra el pistón y entonces va a perder energía. Aquí no perdió nada de energía, simplemente se expande, nomás ocupa todo el volumen sin trabajar contra nada. Aquí, en cambio, va a ser una expansión controlada muy lenta, pero va a tener que ejercer un intercambio de trabajo con el sistema. Sin embargo, acá hay algo muy interesante, que es que en esta expansión libre aumenta la entropía. Acá no hay intercambio de calor, pero sí aumenta la entropía. Lo voy a escribir. Entonces, en la expansión libre, entonces hay un aumento de entropía. Pero para la expansión controlada, como no hay intercambio de calor porque la pared es diatérmica, entonces no hay intercambio de energía. Entonces, el delta de entropía quiere decir, pero en vez el sistema pierde energía, porque trabaja contra el pistón. Entonces, en un proceso cuasi-estático y adiabático no cambia la entropía, por lo tanto el omega es constante y las ocupaciones de los niveles cuánticos no cambian. Eso también es interesante, si lo podemos dibujar así. En un proceso cuasi-estático, entonces aquí para el proceso cuasi-estático, en la expansión controlada, en este caso, lo que tenemos entonces en una dimensión, imaginémoslo así. Estos serían los niveles cuánticos. Perdón. Esto de acá es mi recipiente, pero acá lo que estoy dibujando es energía. Entonces acá tenía niveles cuánticos. Y entonces adentro de estos niveles habían partículas. Y cuando hago la expansión controlada, voy a llegar entonces a un estado final que va a ser así. Ok, entonces alargué en los niveles. Si esto de acá era L, esto va a ser 2L. De nuevo estoy graficando la energía. Y tengo una estructura de niveles muy parecida. Lo hice mal, voy a hacerlo de nuevo. Ahí hay uno. Entonces acá lo que quiero dibujar es que los niveles de energía bajan de energía y por eso el sistema pierde energía. Entonces al pasar de acá para acá, los niveles de energía bajan porque aumenta el tamaño de la caja. Mientras más chico, más alta energía; mientras más grande, menos comprimido, menos energía. Entonces al pasar de este estado a este estado, las partículas se mantienen en los mismos niveles, pero la energía del nivel baja. Entonces, el sistema pierde energía, pero no cambia su entropía porque los niveles de ocupación son los mismos. Es decir, ninguna de estas pelotitas rojas salta a otro nivel o se cae a otro nivel. La estructura aquí es la misma que la anterior.
¿Ok? Entonces, en un proceso cuasi estático adiabático no cambia la ocupación de los niveles cuánticos. Creo que esto de acá no es necesario que lo veamos ahora. A ver. Bueno, sí, en realidad no es tan complicado. Simplemente vamos a formalizar acá la variación de entropía en un proceso cuasi estático. Entonces, como la entropía es una función de estado, va a depender de E y de una serie de la energía total y de los parámetros, por ejemplo, el volumen o lo que queramos incorporar para describir el sistema. Entonces, en general tenemos que la energía del sistema sí depende de los parámetros externos, pero otros parámetros van a ser independientes entre ellos. Entonces, por ejemplo, bueno, podríamos decirlo así, por ejemplo, la energía la vamos a hacer depender de el volumen, la entropía y el número de partículas, por ejemplo. Estos tres serían independientes entre ellos. Eso es lo que quiero decir, serían las variables independientes. Entonces, ahí teníamos la definición del número de estado accesible en función de la densidad de estados. Esa es la probabilidad de densidad de probabilidad asociada a la energía E. Y entonces aplicamos la regla de la cadena a el logaritmo de omega. Entonces, funciona así como, digamos, puedo expandir esta expresión a través del omega de E. ¿Cómo explico esto? Claro, lo estoy describiendo así. En lo fondo lo que estoy haciendo es esto. Estoy diciendo que estoy diciendo de que omega depende de la energía, que a su vez va a depender de estos parámetros externos. Entonces, si hago el diferencial del logaritmo de omega, eso va a ser el d log de omega a de multiplicado por el diferencial de lo que está dentro, que sería no, a ver, no me gusta esa manera de verlo. Es omega, lo pusimos, ¿cómo lo pusimos? No lo voy a escribir así, sino que lo voy a escribir. ¿Por qué no me funciona este? Sí, ahí. Voy a cambiar un poco este plan. Lo voy a hacer de esta otra forma. En que omega, entonces, va a ser una función de E y de los X. En que tenemos que E sí depende de los X. Entonces, una manera de hacer la expansión de lo que estoy diciendo, el d log de omega, va a ser el d log de omega a de perdón, por de más d log de omega a dxy por dxy. Pero eso también lo puedo escribir como d log de omega de a de por de a dxy por dxy.
por la regla de la cadena K. Y entonces, y acá tengo una sumatoria ni. Y entonces ahí factorizando me da el resultado que tengo en la transparencia. De DE a DXI por DXI. Y la razón por la cual no se comportan distintos E y el resto es porque E sería una función de estos otros parámetros externos como VS, VS y N en este caso. Entonces, el aumento de entropía, o sea, usando la definición de entropía como K logaritmo de omega, reescribo entonces esta expansión del diferencial y identificamos entonces distintos términos aquí. Este de aquí, esto de acá sería los parámetros externos, entonces sería el trabajo, es decir, variaciones en los parámetros externos, es decir, como el volumen, y por eso entonces lo identificamos con el trabajo, ¿ok? O sea, lo que quiero decir es que en esta expresión de acá, no puedo escribir con esta herramienta, no puedo escribir aquí, entonces, acá no sé si ven mi mouse, pero esto sería entonces el trabajo, porque hay un cambio en los parámetros externos. Entonces, puedo volver a escribir la variación de la energía como TDS, que sería el calor, más el elemento de trabajo. Entonces, esto de acá es una manera medio enredada de decir algo sencillo, que es que si teníamos delta E, que es un Q más un W, entonces el DEE va a ser un TDS más el trabajo, un DW, en que esto de acá es el delta Q, y esto típicamente va a ser menos PdV. Bueno, esas son las leyes de la termodinámica, en realidad ya la habíamos visto. Conservación de la energía. El hecho de que en un estado de equilibrio un sistema aislado siempre maximiza su entropía, que no es más que decir que, que los microestados de un sistema son todos equiparables. Y entonces definimos el cero absoluto y la temperatura y la entropía absoluta. El número de la formulación de las leyes de la termodinámica varía, es distinto en función de la literatura, pero esta es la manera que la voy a adoptar yo por lo menos. Bueno, con eso me alargué un poco, disculpen por hoy. La materia para el control entonces llega hasta esta sección 4.2. Y voy a recapitular todo lo que hemos visto hasta ahora en las próximas clases, el viernes y el lunes, para afinar un poco lo que traté de explicarles. Entonces con eso me despido. Profe, disculpa una pregunta corta. ¿Para cuándo era el control? No me acuerdo. ¿El control 2? Sí, no, el control, ¿para qué fecha era? Este de acá. El que viene ahora. El 8, es el 8 de octubre, ¿todavía no lo meten en un curso? No me acordaba por eso. Ah, ya. Pero sí, es el 8 de octubre, a las 6, el jueves 8 de octubre. Entonces la materia que entra es la que vimos hoy, y por eso el próximo viernes y el lunes yo solamente voy a recapitular lo que vimos. Bueno, eso, entonces por favor junten preguntas para el próximo viernes para poder atender consultas y todo eso. ¿Ok? Que le vaya bien con las revisiones. Chao. Chao, profe. Chao, profe.